se buscan recursos para garantizar derechos. Ese es el título de la investigación que ha hecho Oxfam y que pone de manifiesto el despilfarro de dinero que se hace en la República Dominicana y que se consagra inclusive en el presupuesto nacional. Para hablar del tema tenemos aquí a dos personas muy queridas por nosotros, Rosa Cañete, que ha venido en distintos roles. Recuérdense que ella estuvo en Naciones Unidas, en aquel programa de desarrollo humano de Naciones Unidas, un buen tiempo, y estuvo en condición de coordinadora también de Oxfam en la República Dominicana. Ahora ella tiene un cargo mayor, trabaja en los temas de desigualdad para la región de América Latina y el Caribe. Y le acompaña esta vez Ángel Puello, quien es de Ciudad Alternativa. Ciudad Alternativa ha sido la ONG que ha estado al frente de un conjunto de otras organizaciones luchando por el tema de vivienda. Casa Ya es el proyecto que han estado desarrollando desde Ciudad Alternativa y con el apoyo de Oxfam, y esta investigación se inscribe en el marco de ese proyecto, según tengo entendido. Pero nada, estoy hablando mucho, que sea Rosa quien comience contándonos un poco los hallazgos de este trabajo y cuáles son los puntos fuertes. Bueno, este trabajo la verdad que ha sido el fruto de muchos años de intentos y de investigación de diferentes economistas que hemos participado de manera recurrente en las discusiones fiscales en el país. Siempre nos faltaba una parte, ¿no? Si bien porque las reformas fiscales en el país siempre han estado enmarcadas desde un punto de vista tributario, es decir, cómo financiar, quiénes tienen que pagar, cómo a subir impuestos, ¿no? O bajar impuestos. Y siempre nosotros habíamos planteado en todo este contexto la necesidad de hablar del gasto. Es decir, una reforma fiscal tiene que ser integral y lo primero que hay que hacer es pensar qué necesitamos y cuánto cuesta, y luego buscar los recursos necesarios para poder financiar eso, como por ejemplo los recursos necesarios para poner en marcha una política de vivienda, ¿no? Y dentro de esos recursos necesarios siempre hemos sabido que había un espacio muy importante dentro del presupuesto nacional que estaba siendo malgastado y que podía ser reorientado a la garantía de derechos antes de empezar a hablar de una reforma impositiva, ¿no? Este estudio hemos conseguido finalmente estimar el volumen de recursos que se está malgastando dentro del presupuesto nacional que podrían estar garantizando derechos. Y hemos estimado, por ejemplo, el costo de la corrupción, el costo de las botellas, del uso político de la nómina pública. Hemos estimado todas las entidades que sobran porque o no hacen nada o duplican funciones o simplemente no reportan en absoluto en qué están dedicado el presupuesto que tienen, o hemos estimado el uso político que se hace por ejemplo, de la publicidad, del gasto gubernamental en publicidad. Con todos esos recursos hemos llegado a la cifra de más de 90.000 millones de pesos al año que se están malgastando y que podrían estar financiando políticas públicas que necesitamos de manera urgente en el país, por ejemplo, acceso a agua potable, ¿no? ¿Cómo es posible que malgastemos cada año más de 90.000 millones y luego no haya los recursos necesarios, por ejemplo, para ponerle agua en su vivienda a una persona en un país que es el que lidera el crecimiento económico de la región? ¿Cómo están distribuidos esos 90.000 millones? Porque ustedes lo han cuantificado. Tantos millones en él, tantos millones. En botellas tanto. Sí. Efectivamente, el que más peso tiene dentro del cálculo que hemos hecho es el uso político de la nómina pública, las botellas. Más de 39.000 millones estimamos que hay de ahorro potencial dentro de la nómina pública si nos comparamos con estándares regionales. Las botellas es un tema, yo creo, en el que no hay mucha duda en el país de que es un fenómeno muy fuerte y de que tiene mucho peso. Escándalo tras escándalo hemos ido cuantificando y visibilizando el volumen de este problema. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, por poner solo un caso, de que en el año 2008 la investigación que sacó Nuria Piera nos hablaba de que habían identificado más de 20.000 personas de los comités de base del PLD cobrando en instancias públicas como el INAPA,
que su función es garantizar el acceso a agua y que tenía más de 6.000 personas cobrando sin hacer nada simplemente por su vínculo político. Entonces, esto o el Ministerio de Asuntos Exteriores, que también solemos vivir escuchando escándalos alrededor de esto con merengueros y todo tipo de personas en nómina que realmente no tendría mucho sentido tenerlas. El impacto de esto es triple. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque primero quita un montón de recursos, estimamos 39.000 millones, que deberían estar en otras cosas. Pero segundo, no solo eso, sino que hace que el Estado esté contratando gente que no tiene la calificación necesaria para desarrollar sus funciones y por lo tanto cuando vas a pedir un servicio te encuentras gente que no te atiende bien, que no te da el servicio que te tiene que dar y eso afecta a los derechos y finalmente afecta a la democracia. Por lo que se está comprando, se están pagando favores políticos con el dinero de todos y de todas y por lo tanto modificando los intereses de voto y afectando la calidad democrática. Entonces este es un tema que el Estado tiene que hacer una auditoría porque nosotros no podemos, es decir, nuestra estimación es una estimación en base a estándares regionales, pero lo que queremos es llamar la atención del volumen que se está llevando esto y de cómo es necesario que el Estado, si tiene la voluntad política, se siente a analizar toda su estructura estatal y a evaluar qué personal necesita. ¿Y cuáles son esos estándares internacionales? Y dos preguntas al mismo tiempo. La respuesta que va a dar cualquier funcionario gubernamental es de que ellos nos pueden despedir a humildes padres de familias que están recibiendo un salario del Estado, porque eso sería tirada a la calle. Entonces, le pregunto ese argumento del Estado y los otros parámetros internacionales. ¿Cuáles son las comparaciones que ustedes hacen? Miren, en República Dominicana tenemos un promedio de 58.000 empleados por millón de habitantes. Este promedio está muy por encima de la media regional, de la media centroamericana y de la media de otros países con estados muchísimo más presentes que el dominicano, por ejemplo Brasil, ¿no? Mientras que a nivel latinoamericano tenemos 48.000 empleados por millón de habitantes, en República Dominicana tenemos 58.000 empleados por millón de habitantes. Nuestro interés no es que el Estado sea más pequeño. El Estado dominicano es muy pequeño, debería agrandarse si quisiéramos que haya más igualdad y que se reduzca la pobreza a través de políticas públicas que redistribuyan, que den servicios. Nuestro interés no es que sea más pequeño, nuestro interés es que sea más eficiente, ¿no? Y este es el tema también cuando hablamos del impacto que tendría, digamos, en personas que necesitan los ingresos. Yo creo que el rol del Estado, o sea, primero que la revisión de la nómina pública tiene que venir en base a resultados, es decir, un ministerio quiere conseguir tales resultados en un año y para conseguir esos resultados necesita tanta gente contratada. Puede ser que sea más que la que tiene, ¿no? Y puede ser que sea de tal perfil o de tal otro, ¿no? O sea, pero eso tiene que responder a una estructura de resultados, es decir, y esa revisión de la nómina, creemos que hay muchísimo espacio en el Estado Dominicano, siempre se habla de las personas pobres que cobran pequeños salarios, pero las botellas, creo que es importante visibilizar que están muy agrupadas también en altos salarios, muy agrupadas. El número de asesores, consejeros y los salarios que cobran es altísimo. Por lo tanto, cuando hablamos de esa revisión de la nómina, creo que es importante que la gente entienda que no nos estamos refiriendo a esa boronita que le cae principalmente, o sea, en volumen de recursos, eso es muy poco. Seguramente el mayor ahorro fiscal estaría en revisar esos grandes salarios que están arriba de la pirámide de personas que realmente se les compra. Por ejemplo, los consejos directivos que han creado las instituciones son muchos y cobran mucho. Nos dimos cuenta, por ejemplo, con lo de Temístocles Montaz. Temístocles Montaz fue acusado de corrupción en el caso de PEMI. Le decían que tenía unos ahorros que no se correspondían con sus ingresos. Y él, defendiéndose, dijo, no, mis ingresos no son solo, los ingresos en el Estado
no son solo los que yo gano como ministro, sino que yo soy miembro del consejo, de algunos consejos a donde también me pagan, como por ejemplo el de Indotel. Eso tiene que ver con lo que ustedes están planteando. Sí, esto es una práctica muy común en el Estado, es decir, y sobre todo afecta a los altos cargos, ¿no? Personas que cobran de diferentes instancias del propio Estado, personas que están pensionadas en una institución y a la vez cobran varios salarios en otras, ¿no? Y esto no se da con el conserje de un ayuntamiento, se da a las altas en las altas esferas, ¿no? Y también hemos cuantificado los consejos y comisiones que sobran. O sea, es algo impresionante cómo el Estado dominicano genera instituciones que no sirven para nada. Ejemplo. Y que no declaran las funciones que declaran o que duplican funciones. Ejemplo, Liga Municipal Dominicana, ¿no? Más de 800 millones en el presupuesto cada año, más de 400 empleados. Y es una institución que no cumple las funciones para las que está creada, que es la asesoría a los ayuntamientos. Es más, un botín político que se reparte en cada proceso electoral y se utiliza para pagar el apoyo de los partidos pequeños que apoyan al partido que gana, ¿no? Y esto se lleva un montón de recursos que podrían estar garantizando el derecho a la vivienda. O sea, solo el dinero que se va en botellas sería suficiente, según nuestra estimación, para financiar toda una política de vivienda que es absolutamente necesaria y urgente en el país, porque afecta a la cotidianidad del 70% de la población dominicana, que no tiene acceso a una vivienda digna. Casa Ya ha desarrollado un análisis presupuestario que este año nos muestra una falta de recursos recurrente que se mantiene presupuesto tras presupuesto para responder a ¿Y la corrupción la cuantificaron? Claro. La corrupción, sí, también está cuantificada. Explíquenos. 26.000 millones de pesos al año. Parece mucho menos que lo que había dicho Leonel cuando quería ser presidente. Hemos querido usar una metodología lo más rigurosa posible, y si bien ha habido muchos intentos de medir la corrupción en el país, y de hecho están reportados en el informe, es decir, mucha gente ha intentado cuantificar cuántos recursos nos está robando esto para la garantía de derechos. El promedio de las estimaciones de diferentes autoridades, desde Participación Ciudadana a el cálculo que hizo Leonel Fernández en el 95, que nos hablaba de más de 30.000 millones, o incluso estimaciones oficiales de la DPCA, como la de Otoniel Bonilla, han cuantificado esto. El promedio que da esas cuantificaciones es de 0.9% del PIB, que está por encima del número que nosotros hemos sacado, que es de 0.7% del PIB, 26.000 millones de pesos, que podrían, para que nos hagamos una idea, porque es que los volúmenes son tan gigantescos que uno como que nunca no sabe, ¿no? Bueno, esos 26.000 millones de pesos, para que nos hagamos una idea, serían posible con ellos duplicar la inversión en abastecimiento de agua potable en el país, que, como les digo, afecta fuertemente la calidad de vida de la mayoría de dominicanos. ¿Qué metodología hemos usado y por qué nos da una cifra tan conservadora, digamos? O sea, todo el mundo nos está diciendo, eso no es nada, ¿no? Bueno, es mucho, ojalá fuera cero, ¿no? Pero sí, todo el mundo tiene la sensación de que es más grande. La metodología que hemos utilizado es una metodología que se basa en caso por caso real, ¿no? Estos casos por casos reales hemos listado 92 casos que han salido a la luz pública o que se ha procedido con ellos judicialmente en los últimos 17 años. Ahí están desde los de Odebrecht, al caso del Darío Contreras, a muchísimos casos que han ido saliendo en los últimos 17 años y que por lo tanto son solo los que han salido. Exacto. No son todos los que ocurren en la oscuridad, a escondidas, no sabemos que ahora mismo se están dando casos que no conocemos, pero hemos querido ser rigurosos y dar un número que sí esté basado en casos reales, ¿no? Y aún así el volumen es gigantesco, ¿no? Dos cosas. Lo primero es que me digan lo que se malgasta, ¿de cuánto estamos hablando
proporcionalmente del presupuesto y del Producto Interno Bruto. Y lo segundo, que me insistan en lo que pudiéramos cubrir. Ya has hablado de vivienda y de agua. Otras cosas que pudieran cubrirse simplemente con la orientación del gasto. Presupuesto, ¿cuánto representa el presupuesto del Producto Interno Bruto? Mira, los 90.000 millones es el 13% del presupuesto, actual, del presupuesto, no, del presupuesto 2017. Y significa el 2.5% del PIB, ¿ok? ¿Qué podríamos hacer con eso? Mira, por ejemplo, aparte de vivienda y agua, que ya lo hemos planteado, el dinero, por ejemplo, que nosotros estimamos que se pierde al año en publicidad, en uso político de la publicidad, en uso político de los viáticos, en el 5% que maneja discrecionalmente el presidente, con eso podríamos, por ejemplo, triplicar la inversión que se hace en gestión de riesgos y defensa civil. Un tema prioritario, ¿no? O multiplicar por 5 el presupuesto que hay este año para vivienda social, ¿no? El dinero que perdemos en entidades que sobran, que son 13.000 millones de pesos hemos estimado, es 9 veces el gasto en servicios hospitalarios, ¿no? Es decir, estamos perdiendo muchos derechos por un mal uso. Y hay tiempo para que los diputados y senadores que tienen en sus manos el proyecto de presupuesto para el año próximo tomen medidas de reorientación del gasto previsto por sí, en estos momentos justamente se están teniendo dentro de la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados y de Senado todas las discusiones en torno al presupuesto para luego pasarlo al hemiciclo. Desde la Comisión de Vivienda y Hábitat, que impulsa Casa Ya y Foro Ciudadano como tal, acompañados con Oxfam, estamos exigiendo al Estado Dominicano y específicamente también estamos volcados al Congreso de la República que oriente un 1% del PIB durante 10 años consecutivos para la inversión en vivienda. Porque en vivienda se están dando dos situaciones particulares. La primera es que el 71% de la población carece de una vivienda digna. Y ahí está incluido personas que le hace falta vivienda, pero también personas que viven en situaciones de allegamiento y por igual situaciones de carencia de servicios básicos, servicios sanitarios, servicios de agua potable, servicios eléctricos. Y por el otro lado, que es la parte más cruda y cruel, tenemos más de 2.000 familias viviendo en albergues temporales desde hace 40 años, aproximadamente 40 años. David, George, Noel y Olga, y esa situación todavía sigue siendo tarea pendiente. Y la decisión de nosotros es exigir al Estado Dominicano un 1% que sea reorientado de manera programática durante 10 años y que en primer lugar beneficie a las familias que viven en situaciones de albergue y en segundo lugar se centre en reducir el déficit habitacional. Hay toda una propuesta de poder paliar el déficit habitacional tanto en construcción de vivienda, mejoras de agua potable, de servicios de agua potable, servicios eléctricos. Estamos en el cuatrenio del agua y no hay una política clara en torno a Pero el informe se lo llevaron a los legisladores. Sí, este informe ha ¿Y sido qué respuesta compartido. tuvieron? Las respuestas todavía no han llegado. ¿Y la esperan ustedes? Pero hemos solicitado a todas las instancias del Congreso de la República participación para poder socializarle todas estas informaciones y estamos alerta a ese debate que se está dando en la Cámara de Diputados y en el Congreso en sentido general y nosotros estamos también generando el debate, porque este debate tiene que ir a todos los estratos sociales. ¿Ustedes prefieren que el Congreso o la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto haga vistas públicas? Por supuesto, es decir, es que una de las principales discusiones democráticas que debe darse en el país es la discusión del presupuesto nacional. O sea, el gobierno, cualquier gobierno, está ahí para representar los intereses de la población, intereses que deben cristalizarse en políticas públicas que nos den acceso, porque esa es la función de un gobierno, darnos acceso a agua, a vivienda, a educación, a salud, para eso están ahí.
¿no? Entonces, y el presupuesto es la imagen viva de las prioridades y de las políticas que tiene que desarrollar un gobierno. Ahí se concreta el discurso. Eso no es una discusión técnica. Pero lamentablemente, es una discusión de prioridades. Claro que sí. La discusión sobre el proyecto de presupuesto que ya está en las cámaras legislativas, la verdad que ha pasado a un segundo plano, a un tercer, cuarto, quinto plano, por una serie de otros temas. Pero en el propio Congreso tiene más prioridad ahora para los congresistas el lío que tiene el PLD con relación a las primarias, y que si van a nombrar juristas, que si son nacionales, que si son internacionales, que si son de un grupo o de otro, que el tema mismo del presupuesto. No, pero es un tema también de que principio democrático. Sí. El Congreso no puede ser un sello gomígrafo para únicamente legitimar las acciones del Poder Ejecutivo. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo obligamos a que el Congreso agende cosas como esta? Bueno. Pero yo creo que lo primero es ya la realización y presentación pública de este informe ya le pone una presión. No pueden ignorar eso, tranquilamente. No deberían, porque No deberían, aquí no deberían. hay Pero también, cosas muy pero específicas. también si que se hay, deben tomar en si se cuenta. demanda, por ejemplo, vistas públicas, si hay vistas públicas, van a tener que escuchar claro. eso. Ahora, yo quiero plantear algo que para mí es un aporte muy importante, no solamente para la reorientación en este presupuesto, que con vistas públicas se pudiera hacer, sino para el tema pendiente del pacto fiscal. Sí. Como decía Ati, hasta ahora no ha habido pacto fiscal, sino reforma tributaria. Impositiva, si se quiere. Ahí hay calidad del gasto, Sí. Efectivamente. de manera concreta. ¿Y dónde? Aquí. Y además se está señalando, por ponerlo aquí, no está poniendo aquí. Y sobre todo, justificar de que si no lo pone aquí, no pasa absolutamente nada. Pero si lo pone aquí, sí hay entonces aseguramiento de derechos. Yo creo que es un aporte muy No, importante. sin lugar a dudas. Y además una contribución al debate nacional sobre esto. Pero sería bueno que se convirtiera también este informe, estos datos, en no solamente en una referencia, sino un arma, un argumento irrefutable. No sé si ustedes han visto el proyecto de presupuesto, pero en el proyecto de presupuesto se incluyó otra vez seguir financiando acordes. Acordes después de que, bueno, tiene muchísimos años sin funcionar. Está Inespre. Y ya oficialmente lo eliminaron. Pero sin embargo lo seguimos financiando. Inespre. ¿Y qué es eso, Inespre? Desarrollo de la Y comunidad. lo tenemos. O el caso del eléctrico, que tiene 4 consejos de administración. Uno por Por cada EDES. Y la parte hidroeléctrica tiene 1 también. Y la parte global también tiene otro. Son 4 consejos. Y el anterior administrador, Celso Marrancini, demostró que con uno solo se podía reorientar la política estatal en esas empresas. Efectivamente, o sea, es que nosotros hemos estimado que hay, todas las instituciones que ustedes están nombrando las hemos evaluado una por una, es decir, hay propuestas muy concretas que los legisladores, si tienen la voluntad política, no tienen más que decir, esto no y esto sí. Es decir, Liga Municipal Dominicana no, y viviendas para los 8.000 personas todavía en albergues temporales, sí, es tan simple como eso, es un tema de prioridades, ¿no? Entonces, nosotros hemos estimado 13.000 millones de ahorro potencial. Si se revisaran todas las instituciones, hemos identificado 77 instituciones en el Estado Dominicano que están duplicando funciones y tenemos propuestas muy concretas. Algunas hay que eliminarlas, otras habría que fusionarlas, ¿no? Y entonces hemos estimado ahorros, es decir, si se elimina un 100% de ahorro, si proponemos fusión, al menos un 30% de ahorro potencial. O sea, hemos intentado hacer la labor de identificar de manera muy concreta cosas que los legisladores, si tienen la voluntad política, pueden perfectamente tomar decisiones de no malgastar y mover esos recursos a garantizar derechos urgentes
muy urgentes. O sea, no estamos hablando de salud, estamos hablando de agua, estamos hablando hablando de viviendas, de personas que no tienen una casa, o sea, no, que viven hacinados en cosas. Ángel, hablabas de que tenemos todavía damnificados Sí, hombre. del ciclón David. En George albergues, sí, tiene 20 años, David tiene 40. 40. el doble. 38. 38, El doble, casi el 40. doble 38 de David. ¿Cómo es eso? ¿Dónde están esos damnificados? Esos damnificados se encuentran en el municipio de Los Alcarrizos, en Cantalarrana, en unos barracones que fueron construidos Provisionalmente. de manera provisional. Y tienen Muchos 38 de años. ellos fueron trasladados desde Jaina, parte de la zona del centro de Santo Domingo, lo que hoy llamamos centro, y se les hizo la promesa de que iban a ser reubicados más adelante. Y todavía esas personas se mantienen en esas condiciones infrahumanas, condiciones de las cuales han salido incluso, hemos promediado unos 4 y 5 generaciones por familias de las que se encuentran ahí. Es una reproducción de la pobreza total, porque... De la indigencia casi. Y tenemos que ser claros y precisos con eso. Es que han sido inducidos a una miseria de la cual no pueden salir. Y si bien es cierto, eso genera también muchísimos obstáculos sociales, el crecimiento económico como tal, una persona no puede añadir su dirección para un currículum al momento de postular a un trabajo. Y esas dinámicas se siguen ocurriendo. Son estos los espacios en los cuales una niña, su deseo es tener un baño. Ese es su mayor deseo, o tener una cortina para poder dividir el espacio entre un barracón y otro. Y todavía el Estado no ha dado respuesta a esta situación. Por igual seguimos con, dentro de estos espacios, constantes violaciones de derechos humanos. Por igual, los cuerpos de seguridad entran y acuden al momento de querer, en la mayoría de las ocasiones, sin base y sin la suficiente motivación, buscar un delincuente, solamente por lo que representa el espacio como tal. Es una estigmatización de las personas. Esas personas son instrumentalizadas cada vez que hay una campaña electoral. Se les promete, los partidos políticos prometen, las políticas sociales prometen a través de tarjetas, a través de, y nunca llegan. Y es una de las dinámicas que nosotros entendemos que es una tarea pendiente, que tenemos que asumir, que tenemos que saldar, y solamente se logra durante los próximos años dedicándole el 1% del PIB para vivienda. Okay. Bueno, vamos a agradecer esta presentación, de haber compartido este importante informe, y un poco a los señores legisladores que le presten atención a este aporte que ha hecho Oxfam. También al ministro de Hacienda, que está diciendo que por dónde empezar. No es empezar por los gastos sociales, sino por este despilfarro. Ahí hay 90.000 millones que pueden orientarse. Y también para el gobierno que está posponiendo un pacto fiscal, porque lo que quiere es más ingresos sin que hablemos de mejor gasto. Y aquí hay una propuesta de mejor gasto. Así que muchísimas gracias por este aporte, y ojalá que no quede para después, sino para empezar ahora en este presupuesto. Presupuesto 2018. Exactamente. Bueno, Muchísimas gracias Rosa, gracias Ángel. Gracias a ustedes.